En un mundo donde la independencia es el camino esperado, existe un fenómeno que desafía las normas y son los hijos adultos que no quieren abandonar el nido. ¿Qué razones existen detrás de esa forma de vida? ¿Hasta qué punto es necesario prolongar la dependencia familiar? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo son los hijos sin alas. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando. Realmente agradecido infinitamente por ese apoyo que me dan semanalmente, acompañándome en ese aporte hacia la cultura psicológica. Importante el tema preparado para esta noche porque es de impacto no solamente para la familia, sino también para el grupo social, porque recordemos que toda persona en ese mundo no solamente está destinada a evolucionar, sino que también está designada ¿a qué? A aportar a la sociedad. El tema de esta noche, un tema preparado con bastante respeto, basado sobre todo en el conocimiento científico de la psicología que busca aportar al bienestar de la sociedad. Sin embargo, las recomendaciones de siempre hay que observar desde el punto de vista científico, hay que alejarnos de todo tipo de satanización. Vamos a tratar de explicar ¿qué es lo que ocurre con este tipo de personas que son conocidos como los hijos sin alas? Aquellos hijos que viven eternamente en casa de sus padres. Miren, vemos muchas veces a personas de edad muy avanzada que siguen viviendo en la casa de sus padres, donde sus padres ya prácticamente son ancianos, que a veces tal vez ya se les hace muy difícil movilizarse, pero ahí están los hijos. Esos hijos que no trabajan, esos hijos que no aportan, pero de alguna manera se están beneficiando de ese espacio y tal vez del dinero de los padres, y esos son los hijos sin alas. Y ese tipo de personas tienen una forma de vida donde se ha cronificado la pasividad, una forma de vida muy pasiva, donde muy pocas cosas se mueven y sobre todo ellos no hacen nada por evolucionar. Se caracteriza también por la irresponsabilidad y el aprovechamiento de sus padres, indiferentemente de la edad que tengan. Mientras los padres tengan algún recurso, tengan algo por ahí que aportar a la vida de estas personas, los hijos sin alas no van a abandonar el nido. Ahora, sí, se ha cronificado esa pasividad, es una manera irresponsable, es una manera de aprovecharse de lo que tienen sus padres, pero para eso hay por ahí una herramienta, una estrategia que ellos van a utilizar, que es la manipulación. Van a considerar a los padres una especie de objetos de los cuales ellos se van a servir, pero también junto a esa manipulación, donde se sienten más inteligentes que los demás, por eso establecen estrategias, también los caracteriza la deshonestidad, sobre todo esa falta de honestidad consigo mismos. Son personas que a pesar de una edad muy avanzada, siguen dependiendo del alimento, de la vivienda, del dinero, aún estando en condiciones físicas y psíquicas para conseguirlo. Esas personas, en todo este tiempo, que no han podido abrir las alas, que no han podido abandonar el nido, han dejado muchas veces de ser personas leales, pero también se caracterizan porque van perdiendo la empatía hacia sus padres. Pueden tener afecto, cierto vínculo afectivo, pero hay una falta de amor constante. ¿Por qué? Porque la necesidad no es amor. Amor es valorar. Y una persona que está viviendo de los padres, teniendo las condiciones para hacerse responsable de sí mismo, no es una persona que valora a sus padres. Es una persona que los necesita. Ahora, esas personas que están metidas todavía dentro del nido son personas con una escasa motivación al cambio. Son personas que viven en esa zona de confort sin preocupación alguna sobre su futuro y también sobre el futuro de los demás.
Hay casos muy conocidos donde muchas veces, y este tema es más común de lo que nosotros nos imaginamos, en cada lugar siempre conocemos personas que están a la espera de que sus padres en algún momento abandonen ese mundo para quedarse con la casa, repartirse los bienes, y parece que la mayor aspiración de estas personas fuera que los padres dejaran de existir. Ya que esas personas no han apostado por sí mismas, esas personas no han querido estudiar en el tiempo, no han querido emprender, no han querido la independencia, muy por el contrario, han apostado su tiempo, han apostado su evolución, todo por conseguir un espacio dentro de la casa de los padres. Ahora, todos esos hijos sin alas, esos hijos que se han quedado dentro del nido, reciben más de lo que entregan, y eso ¿a dónde nos lleva? A la relación espuria, así es. Esos hijos han establecido una falsa relación con sus padres. Son huéspedes abusivos y desgastantes, que no valoran a sus padres, que no corresponden de la misma manera. Recordemos que para que exista una relación, hablamos de un proceso causa y efecto. Esa persona, para poder estar en una relación con sus padres, siendo ya mayor de edad y estando en esa casa, debería aportar en la misma forma que está recibiendo. Es decir, que si esta persona recibe un techo, si esta persona recibe algún tipo de beneficios, este hijo debería corresponder en la misma manera en ese hogar. Sin embargo, los hijos sin alas no pueden hacer eso, porque recordemos, las aves que todavía están en el nido no solamente dependen del nido que se les ha entregado, sino que también dependen del alimento. Entonces, la mamá, en ese caso, ¿no? El ave va a llegar a darles, ¿qué cosa? El alimento en el pico. Porque incluso esas criaturas son incapaces de buscar el alimento por sí mismas. Vemos personas mayores de edad, y atención con esto, no estamos hablando de adultos jóvenes. Estamos hablando de personas mayores de 35 años, 40 años, 50 años, que todavía están en casa de mamá o en casa de papá y se están beneficiando de todos estos bienes que realmente deberían ser para los padres. Estos huéspedes desgastantes, depredadores, han creado una relación deshonesta con sus padres. Y miren, esas personas no pueden justificar su edad ni su bienestar con la productividad y su autosuficiencia. Vamos a recordar que toda persona en este mundo debe ser capaz de solventar sus propias necesidades mediante su esfuerzo y trabajo. Una vez que la persona ya se ha logrado, una vez que la persona ya está en condiciones de enfrentar la vida, una vez que la persona ya tiene cierto grado de madurez, debe ser capaz de solventar sus propias necesidades. Y eso nos indica Maslow en esa pirámide de Maslow, que dice que toda persona tiene la necesidad de cubrir cierto tipo de necesidades. Hay unas necesidades básicas que son para la supervivencia, que toda persona en algún momento de su vida debería solventar. Por ejemplo, esa necesidad de alimento, de vestido, de tener un lugar donde dormir. La persona adulta debe ser capaz de hacer eso para la sobrevivencia. También esta persona, de acuerdo a Maslow, en este segundo peldaño, nos dice que la persona debería tener cierto tipo de seguridad, debería tener asegurada su salud física, mental, debería tener recursos, casa, dinero, y debería ser capaz de protegerse de la adversidad. ¿Qué está pasando con los hijos sin alas? No tienen para comprar su alimento, su vestimenta, no tienen un lugar donde dormir, ellos no pueden garantizar su salud física y mental, incluso dependen del seguro de los padres, dependen del dinero de los padres. Ahora, el dinero que ellos tienen, el dinero que manejan es el dinero de los padres y están muy esperanzados en la herencia. No son capaces de protegerse de la adversidad, a pesar de que los padres tienen ya una edad avanzada, siempre están socorriendo a los hijos. Sobre todo, eso lo vemos cuando estos hijos llegan a vivir con su pareja.
dentro de la casa. Estos padres, cada vez que hay alguna discusión, inmediatamente están defendiendo al hijo o a la hija. ¿Qué otra necesidad la persona debería cubrir? Las relaciones sociales, la necesidad de tener pareja. ¿Qué pasa con los hijos sin alas? Muchas veces se alejan del entorno social, muchas veces no tienen pareja y vemos por ahí, en algunos lugares, donde son los padres quienes se van encargando de buscarle pareja a estos hijos. Entonces tampoco llegan a cumplir con el solventar esta tercera necesidad que nos está planteando Maslow. Son personas que no buscan sobresalir en la sociedad, son personas que no tienen aprecio a sí mismas y que no buscan ningún tipo de reconocimiento. Pero tampoco, de acuerdo a ese quinto peldaño que nos plantea Maslow en esa pirámide de las necesidades, no son personas que buscan su autorrealización. Esas personas sencillamente han llegado a un lugar en su vida donde se van a conformar con un poco de dinero, con un espacio donde dormir, donde vivir. Y miren, a ver, esas casas donde viven los hijos sin alas se caracterizan por algo, por ser casas muy anticuadas y muy descuidadas. Son casas donde parece que el tiempo no hubiera pasado, porque estos hijos, a pesar de tener la capacidad de producir y aportar al hogar, no. Han seguido utilizando las mismas cortinas, las mismas sábanas, la misma cocina, los mismos platos de hace 50 años atrás. Entonces, viven en un ambiente sostenido, parece que se ha suspendido en el tiempo. Y muchas veces, lamentablemente, en esos lugares aparece la zona de confort que tiene que ver ¿con qué? Con la autodestrucción. Ahora, este tema de los hijos sin alas puede ser considerado como un conjunto de patologías, por la sencilla razón de que esta conducta es inadecuada para la edad de esa persona. Esta conducta de los hijos sin alas es una conducta que los aleja de la normalidad de la cultura a la cual ellos pertenecen. Es decir, son las personas muy diferentes al grupo social, porque dentro del grupo social todos a su manera van buscando la autorrealización, van buscando formar parte del grupo social, van buscando su sustento de cualquier manera en base a sus habilidades, buscan cualquier trabajo, algunos estudian, algunos emprenden. Pero los hijos sin alas no han salido del nido. Se han quedado en una época similar a cuando tenían 6, 8 años de edad. Ahora, pero hablamos de los hijos sin alas, personas irresponsables, personas sin proyectos, personas que están viviendo de los padres, pero sería bueno también, antes de profundizar un poco más en el perfil de los hijos sin alas, hablar acerca del perfil psicológico de los padres de los hijos sin alas. Porque recordemos que todo en la vida proviene de algo previo. Siempre existe algo antes de una situación. Entonces, para que un hijo no tenga alas para volar, para salir del nido, tiene que haber ocurrido algo en la vida de esta persona. Y precisamente vamos a hablar de esos padres que viven todavía al lado de esos hijos, que no permiten que los hijos puedan reconocer sus alas. Entonces, dentro de este perfil psicológico tenemos a padres dependientes y egocéntricos que van a convertir en el tiempo a sus hijos en personas inútiles. Son padres que a través de la sobreprotección y el sobrecontrol reducen a sus hijos a algo menos que un objeto. Los convierten en una especie de cosa, para que no se vayan, para que no opinen. Recordemos que los sujetos tienen emociones, tienen libertad, son independientes. Los objetos van a servir al sujeto. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que este tipo de padres dependientes y egocéntricos, incluso con una alta carga narcisista, ni siquiera desean que sus hijos sean objetos.
sino que los convierten en cosas porque las cosas son inútiles y las cosas siempre van a estar ahí. Entonces, los condenan a hacer la cosa porque de esa manera ni siquiera van a ser útiles para otras personas y de esa manera se van a quedar en la casa por siempre. Es por eso que esos padres egocéntricos y dependientes todo el tiempo le están haciendo las tareas a los hijos, todo el tiempo le están resolviendo los problemas a los hijos y todo el tiempo le están cortando las alas para que no puedan emprender el vuelo. Es una forma de aniquilarlos, es una forma de quitarles la vida, es una forma de perpetuarlos en ese espacio sin la posibilidad de experimentar lo que hay afuera. Pero también hay padres que tienen estos hijos sin alas que tienen una gran tendencia de codependientes, con un gran complejo de culpabilidad. Padres que han sido maltratados en la infancia y que se han sentido culpables de todo y que creen que tienen la obligación de cargar con los hijos así estos sean mayores de edad. También hay un perfil dentro de este tipo de padres, que son los padres obsesivos, que tienen rasgos muy marcados del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, con una gran fijación en el orden. Entonces estos padres todo el tiempo están corrigiendo a los hijos, todo el tiempo están tratando de que las cosas vayan bien para los hijos. Hay muchos motivos para que esos padres mantengan de esa manera a los hijos sin la posibilidad de que puedan abrir sus alas. Muchos de ellos tienen miedo al nido vacío, es decir, un profundo miedo a la soledad. Son personas que temen encontrarse consigo mismas porque nunca se han dado la oportunidad de conocerse. Padres sobreprotectores que tienen miedo que alguna pareja le haga daño al ser que más aman en la vida, que es su niño o su niña. Tienen el miedo también a no ser necesitados, tienen miedo a sentirse inútiles, como los hicieron sentir en la infancia. Pero sobre todo, esos padres que condenan a sus hijos a vivir eternamente en el nido, son padres que tienen miedo a envejecer. ¿Por qué? Porque cuando los hijos maduran y cuando los hijos marcan su independencia y los padres ya no los pueden tratar como niños, los padres tienen que asumir que están envejeciendo. Y muchos padres que rechazan ese momento de envejecer, la experiencia de envejecer, se aferran a seguir siendo padres de niños y para eso les van a cortar las alas a sus hijos. Hay que tener bien claro a quiénes se puede mantener, a quiénes se les va a dar ese trato, esa manutención. Los padres tienen que dar esa manutención a los niños, a los adolescentes o a los adultos jóvenes que viven en casa en condición de hijos y en formación académica. Así es, todos los niños, todos los adolescentes y los jóvenes, los adultos jóvenes que estén estudiando y que estén en condición de hijos, es decir, respetando las normas que colocan los padres, cumpliendo con las labores del hogar y asumiendo responsabilidades, pueden recibir ese beneficio. Pero se espera que después de los 28 años aproximadamente, la persona ya sea independiente y pueda conseguir su propio sustento. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás manteniendo a una persona que no estudia, una persona que no tiene ninguna dificultad, una persona que ha pasado los 28 años, es decir, ya para esa edad ya tenía que haber terminado su carrera? ¿Qué pasa cuando tú tienes a una persona así en casa? Estás criando un hijo sin alas, un hijo que no sabe valerse por sí mismo. Ahora, ¿cuándo se debe seguir manteniendo a un hijo adulto? ¿Cuándo se le puede dar esa ayuda, esa manutención a un hijo adulto que haya pasado los 28 años? Para eso se tienen que cumplir con dos razones. Primero, que los padres deberían tener los medios y los bienes suficientes para cubrir los gastos del hijo sin afectar su bienestar. Y por otro lado, hay otra condición importante: que el hijo
debería estar necesitado de ayuda por estar imposibilitado de procurarse el alimento, la vestimenta y el techo debido a una enfermedad, alguna condición o accidente. Solamente bajo esas condiciones los padres podrían ayudar a sus hijos que ya son adultos, que por ellos mismos no puedan conseguir ese alimento, por enfermedad, por accidente o por alguna condición. Pero miren, una persona adulta que goza de capacidad física, mental, que vive en una sociedad moderna donde hay acceso a oportunidades, no puede ser una persona necesitada. Repito, una persona con capacidad física y mental, una persona que es adulta, que vive en una sociedad moderna, con acceso a oportunidades, no puede estar en condición de necesitar. Porque vamos a recordar que incluso hay mucha gente que va a la sociedad moderna, que va a la capital, que va a las grandes ciudades y que provienen de lugares muy aislados donde ni siquiera hay tecnología y llegan a la ciudad a trabajar. Y muchos de ellos incluso se convierten en empresarios. Toda sociedad, a pesar de la situación que esté experimentando, proporciona oportunidades. Y sí, en la historia de diferentes países, en épocas de crisis, hay personas que han aprovechado las oportunidades. Entonces sería injusto que esa persona, que ese hijo adulto, con fortaleza física y psíquica, que está dentro de un lugar, de un espacio donde hay tecnología, donde hay gente que compra, gente que vende, gente que necesita servicios, no pueda valerse por sí mismo. Miren, hay países donde se considera a este tipo de personas como parásitos sociales. Incluso en antiguos países europeos eran acusados de ser parásitos sociales o enemigos del pueblo. E indicaban que esas personas merecían un castigo social, no solamente para corregir esta conducta, sino también para dar ejemplo a los demás. Y vamos a entender lo siguiente, que todo ser humano llega a este mundo salvaje e ignorante, pero también llega con la capacidad de aprender, sobre todo de aprender a sobrevivir. Y tus hijos no son menos que los demás. Tus hijos tienen los mismos dispositivos de supervivencia y no tienes por qué minimizarlos, no tienes por qué castrarlos. Porque tus hijos, al igual que todas las personas, han nacido así, ignorando muchas cosas, pero tienen esa capacidad de aprender. Ahora, todos los padres están obligados a aportar a la formación de sus hijos durante la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Para qué? ¿Para qué van a aportar a la vida de sus hijos durante la infancia, la adolescencia y la juventud? Para que sus hijos en el tiempo sean personas libres, civilizadas, útiles e independientes. ¿Por qué? Porque una persona libre puede elegir sobre su destino, pero lamentablemente los hijos sin alas no son libres, no son dueños de su vida ni de su destino. Responsabilizan a factores externos como causantes de esa pasividad, pero también dentro de ese espacio convierten su libertad en abuso, libertinaje y prepotencia. Toda persona en el tiempo ha debido ser civilizada por sus padres para que respete las normas de la sociedad, para que respete sus propios derechos y los derechos del prójimo. Los hijos sin alas no respetan los derechos de sus padres, no se respetan a sí mismos, desconocen las normas de la sociedad. Los padres deben aportar a la vida de los hijos para que sean útiles a la sociedad.
Las personas útiles siempre entregan algo a la sociedad. Los hijos sin alas no aportan ni a su hogar ni a la sociedad. Porque si no dependen de los padres, aprenden a depender del Estado o de los hermanos. Los padres deben procurar que los hijos en el tiempo sean personas independientes que puedan valerse por sí mismas, usando su conocimiento, usando su fuerza, sus habilidades. Pero los hijos sin alas no se pueden valer por sí mismos, necesitan comida, alimento, necesitan techo, necesitan ropa, incluso necesitan el cuidado. No se hace nada, señores, no se hace nada cortándole las alas a los hijos. El primer deber que tiene una persona es enfrentar la adversidad en cada momento de su vida. Así es. Tú tienes ese deber en este mundo. Por estar aquí, viviendo en este espacio, en ese mundo, tú tienes el primer deber, que es enfrentar la adversidad en cada momento de tu vida. Porque si tú no asumes el deber de enfrentar la adversidad en cada momento de tu vida, tú no tienes responsabilidad sobre ti mismo. Entonces tienes que enseñar a tus hijos a que enfrenten la adversidad con sus fortalezas, con sus conocimientos, y solamente en el caso tal que no lo puedan hacer, deberías darle algún tipo de conocimiento, algún tipo de ayuda. Pero recuerda que una persona que no ejerce ese deber no puede hacerse responsable de sí misma en el tiempo. Por lo tanto, los hijos sin alas no pueden asumir responsabilidades, no tienen aspiraciones, son personas que no toman decisiones racionales, sino toman decisiones emocionales. Son personas que prefieren la gratificación inmediata, todo aquello que les haga sentir bien, y desechan lo que les hace bien. Es decir, prefieren una gratificación inmediata como el descanso o ver televisión que el esfuerzo y la disciplina para poder conseguir algo a futuro. Los hijos sin alas no han madurado. No tienen esa capacidad de ¿qué? De resolver los problemas. No tienen la capacidad de reconocer y expresar adecuadamente sus emociones. No tienen una identidad definida. No saben qué es lo que quieren. Y se relacionan con los demás de sujeto a objeto. Consideran sobre todo que sus padres que están en casa deberían servirles como si ellos fueran niños. Recordemos que los niños viven en esa etapa egocéntrica donde creen que sus padres todo el tiempo deben estarles sirviendo. En ese momento, en ese proceso, que se llama etapa de seguridad narcisista en los niños, es cuando los padres deben poco a poco ayudarles a disminuir significativamente el egocentrismo hasta que éste se convierta en un sentido de merecimiento y de paso a la autoestima. Pero esto no ha ocurrido con los hijos sin alas. Siguen siendo hijos prepotentes, siguen siendo niños con el cuerpo ya de grandes, de adultos, exigentes sobre todo. Así que vamos a profundizar un poco más acerca de este tema, porque creo que ese tema de los hijos sin alas a más de uno los va a llevar a la reflexión, para hacer un cambio personal, pero también, si es que son padres de familia, para que se den cuenta de qué es lo que están haciendo con esas personas. Porque también los hijos sin alas podrían estar vinculados a algunas patologías. Así que vamos a prestar mucha atención. Hay padres que le siguen haciendo la tarea a los hijos. O sea, la tarea no es para los hijos cuando van al colegio, sino que los hijos llegan del colegio, dejan los cuadernos, los padres se molestan un momento con los hijos y luego empiezan a agarrar los cuadernos y empiezan a hacerle las tareas. ¿Qué pasa con estos hijos cuyos padres siempre han hecho las tareas por ellos? Estos hijos no aprenden a resolver los problemas de la vida. Son hijos que tienen miedo incluso de opinar, de buscar un trabajo. Son hijos que tienen miedo de reclamar sus derechos. Entonces, todo ser humano debe ser capaz de enfrentar la adversidad. De esa manera va asumiendo responsabilidades consigo mismo.
No le hagan daño a sus hijos, señores. No tienen por qué confundir el amar con malcriar. Hay que amar a los hijos, hay que darles afecto, hay que darles consejos, hay que darles conocimiento, pero no tienen por qué cortarles las alas. Hay un perfil egocéntrico, dependiente, codependiente, un perfil narcisista incluso en este tipo de padres que todo el tiempo están encarcelando a sus hijos. ¿Saben a qué se parece este tema de los padres de los hijos sin alas? ¿Ustedes se acuerdan de esa película donde había una persona que a todos aquellos que amaba les quitaba la vida y para que no se vayan los empezaba así a envolver en cera y los hacía aparentar como si fueran muñecos de cera, ¿no? Había un museo de cera en una de esas películas. Eso mismo hacen los padres. Les quitan la vida a sus hijos y los maquillan como si fueran muñecos bonitos, donde aparentemente gozan de salud física, psíquica, donde gozan de bienestar. Sin embargo, son hijos que por dentro están perdiendo todas las habilidades y todos los deseos por vivir. Son hijos que aprenden a vivir de esa manera, que aprenden a engañarse y a engañar también a los demás. Entonces sí, tenemos hijos sin alas que tienen esa tendencia parasitaria, pero también tenemos hijos sin alas que son producto de padres manipuladores, de padres castradores, de padres egoístas que por no quedarse solos les están quitando la vida a sus hijos. Causas para que una persona no pueda abrir las alas, para que una persona no pueda abandonar el nido. Los abandonos en la infancia. ¿Es así? El miedo a asumir una responsabilidad consigo mismo. Estas personas que fueron abandonadas en la infancia, personas que vivieron mucha soledad, que estuvieron expuestos a la adversidad, pueden desarrollar dos cosas. Uno, que se acostumbren a enfrentar los problemas, y otro, que se acostumbren a tener una actitud pasiva, donde tengan una fijación con la protección de los padres. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas personas siguen todo el tiempo repitiendo lo mismo, siguen sintiéndose niños y experimentando el miedo a enfrentar cierto tipo de responsabilidades. La sobreprotección. Esos padres que sobreprotegen, esos padres sobreprotectores, invalidan a los hijos, los convierten en vegetales, les quitan la autonomía. Esas personas que han sido hijos de padres sobreprotectores tienen tendencia a somatizar. Son los hijos adultos, maduros, muy mayores en casa, que siguen todo el tiempo manifestando dolores de cabeza, dolores de espalda, y que los padres siguen corriendo detrás de ellos para sobarles el pechito, para ponerles pañitos en la cabeza. ¿Por qué? Porque estas personas en la infancia, a través de la sobreprotección, aprendieron que siendo frágiles, que siendo débiles, consiguen la protección de mamá y de papá. Los hijos de padres castradores y sobrecontroladores han sido personas que en la infancia se han sentido inútiles, con miedo a intentarlo. Estos padres que todo el tiempo están criticando a los hijos, estos padres que todo el tiempo están comparando a los hijos, que todo el tiempo están observando qué haces, a dónde vas, por qué te pones esta camisa, ponte la otra camisa, ponte el otro par de zapatos. Escúchame lo siguiente. El daño que le están haciendo a sus hijos es un daño gravísimo, porque todo el tiempo los están etiquetando como inútiles. Y están haciendo que de esta manera esas personas no puedan ver sus alas, no puedan ver sus fortalezas, sino que enfoquen su atención en sus debilidades. Y aquí no importa qué tan fuertes, qué tanto conocimiento puedan tener estas personas. Pueden haber ido a los mejores colegios y universidades, sino que todo el tiempo se van a sentir inútiles y se van a quedar dentro de casa. ¿Hay patologías vinculadas a este tema de los hijos sin alas? Claro.
Porque estamos hablando de causas, la sobreprotección, padres castradores, sobrecontroladores, los abandonos en la infancia. Hace un momento también hablé de una causa también muy importante, que los padres egocéntricos, codependientes, dependientes y obsesivos, sobre todo con una característica narcisista, encerraban a los hijos en esa falsa protección, en esta falsa relación. Pero también estos hijos sin alas podrían estar relacionados a algunas patologías. Estos hijos que no abandonan el nido. El trastorno de la dependencia afectiva. Así es. Esas personas que siguen necesitando el cuidado, la protección, la guía, la orientación y la aprobación de mamá y papá, siguen metidos en casa. Las personas con el trastorno evitativo, conocidas como personas tímidas. Esas personas que temen relacionarse con los demás, estas personas que temen involucrar sus emociones por no estar conectados con el mundo, ¿qué hacen? Se quedan en casa, prefieren incluso depender de mamá y de papá, enlazarse a aquella época cuando eran niños. Las personas esquizoides, esas personas a quienes les disgusta la presencia de los demás y que todo el tiempo están encerrados en su cuarto. Son personas que no salen, que solamente salen de repente para tener un poco de comida y nuevamente se meten a su habitación. Habría que tener mucho cuidado, porque hay trastornos que requieren incluso medicación e intervención inmediata. Pero también los hijos sin alas podrían relacionarse a la sociopatía, que está dentro del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué? Porque sus adicciones y conducta errática lo aleja de los trabajos y fuentes de ingresos. El sociópata, que es altamente problemático, todo el tiempo está discutiendo, todo el tiempo está peleando, todo el tiempo se mete en problemas, sale de casa para meterse en problemas y nuevamente regresa y esconderse. Y son los padres quienes todo el tiempo le están comprando ropa, todo el tiempo le están dando comida. ¿Y qué mal? Porque muchas veces estos hijos sin alas son personas muy mayores de 40, 50 años y los padres todavía les siguen dando una propina. Y estos hijos que tienen estos rasgos sociopáticos, ¿qué hacen? Con ese dinero van a comprar drogas, a comprar alcohol, a estarse metiendo a lugares donde lo único que van a conseguir es problemas. También podemos conseguir, dentro de este tema de los hijos que no abren las alas, de los hijos que no se van, puede estar vinculado también a otro trastorno, al trastorno depresivo y a la distimia. Personas que por ese bajo estado de ánimo, por esa tristeza prolongada en la distimia, no tienen esa fuerza para salir de casa y no les queda otra cosa que depender del cuidado de los padres eternamente. El trastorno límite de la personalidad, también estas personas están dentro del grupo de los dramáticos erráticos. Personas con una gran reactividad, las personas limítrofes, personas que en el fondo temen al abandono, al rechazo y a la desaprobación, que tienen tendencia a lastimarse. Entonces, por no sufrir el abandono, se quedan también en casa durante mucho tiempo. Pero el problema con estas personas, las personas limítrofes, es que cambian constantemente en su reactividad. Cualquier situación, cualquier problema que hay en casa es motivo para desatar una guerra, porque ellos todo lo ven blanco o negro. Te aman o te odian. Ellos son así. También hemos encontrado casos de esos hijos sin alas, de esos hijos que no pueden salir de la casa, a personas que han sido víctimas de bullying. Personas que en la etapa escolar han sido personas severamente humilladas por sus compañeros, maltratadas, incluso violentadas. Esas personas, ¿qué han hecho? Han hecho decaer sus mecanismos defensivos de la personalidad, la expresividad de su yo, y no se sienten capaces de enfrentar el mundo. Pero también por ahí
existe otro tipo de hijos que no abandona el nido teniendo alas. Es la persona que trabaja, es la persona que puede tener el automóvil, que puede andar muy bien vestida, con unos buenos ingresos, pero no se va de la casa. ¿Por qué? No se va porque no pueda valerse por sí mismo, sino porque desea acumular más. Porque está detrás de la herencia, porque está detrás de los bienes que tienen los padres, porque tiene una conducta parasitaria. Y en este caso estamos hablando de un perfil psicopático. Así es, los psicópatas podrían estar dentro de este caso de las personas que no quieren abandonar el nido. Tienen alas, pero no deciden abrir esas alas. Ahora, los padres de este tipo de hijos sin alas, que bien tienen la capacidad, que no tienen ninguna patología, que tienen la capacidad para salir del nido, de esas personas que tienen fortaleza psíquica y física. Estos padres han sido sometidos por este tipo de hijos, han sido manipulados. Estos hijos sin alas mantienen prisioneros a sus padres por medio de la manipulación, por medio de las amenazas de autolesión, a través del chantaje, porque en algunas reuniones, en los almuerzos, en las cenas, a veces cuando hay por ahí algunas palabras, ellos dicen, agradece, le dicen a mamá, papá, agradece que no revelo lo que me hiciste cuando era pequeño. Agradece que no digo que una vez te fuiste de la casa. Entonces utilizan el chantaje para mantenerse en ese lugar, para seguirse beneficiando de los bienes de los padres. Amenazan también a los padres con lastimarlos. Y por otro lado, existen también las amenazas suicidas. Es decir, lo que hay dentro de un hogar, con respecto a los hijos sin alas, puede ser una cárcel donde hay una violencia que se ha hecho presente, una violencia sutil, que detrás de esas paredes, por fuera de esa casa, nadie se da cuenta. Porque este tipo de manipulación y amenazas muchas veces se dan así, en voz baja. Y esos padres tienen miedo muchas veces de denunciar a sus hijos. Ahora, ¿cuál es el peligro para estos hijos sin alas, para estos hijos que no quieren salir de la casa? Es meterse en la zona de confort, porque en la zona de confort todo se repite y todo se destruye. Los hijos sin alas están culpando a todo el mundo. Los hijos sin alas están exigiendo, están manipulando, están señalando a los demás. Sin embargo, la zona de confort, ese lugar donde ellos están viviendo cómodamente, es una trampa de doble filo. ¿Les da comodidad a cambio de qué? A cambio de la autodestrucción. Porque mientras todo el mundo va evolucionando, estas personas se quedan estancadas. Esas personas que son los hijos sin alas, si en algún momento llegaran a tener una relación de pareja, lo más probable es que lleven a la pareja a la casa o que se vayan a la casa de la pareja. Pero ¿con quiénes podrían en algún momento tener una relación de pareja? ¿Con quiénes podrían establecer ese tipo de relación? Con unas personas que tengan el perfil de codependencia, que tengan esa tendencia a ser cuidadores, con personas masoquistas, personas que les encanta sufrir, con personas obsesivas compulsivas y con los histriónicos. Son personas con las cuales podrían por ahí tener una relación un tanto duradera. Sin embargo, este tipo de relaciones a veces apunta al fracaso porque son relaciones muy aburridas. Los hijos sin alas solamente dependen, no están acostumbrados a aportar, así que las relaciones se vuelven tediosas, aburridas y en algún momento se llega a terminar. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres, toma nota, por favor.
Hay un proceso por el cual muchas veces los padres de familia atraviesan, sobre todo cuando los hijos van creciendo y no asumen una responsabilidad frente a su propia vida, que es la culpa, la preocupación y la frustración. Ahora, hay que aclarar a los padres de familia lo siguiente. La culpa es real cuando se va en contra de alguna norma, en contra de alguna ley. Entonces, si tú te sientes culpable por decirle a tus hijos, abran sus alas y vayan a buscar su sustento, sean independientes, tú no te puedes sentir culpable por eso. Siempre y cuando tus hijos tengan esa fortaleza física y psíquica. Si tú te sientes culpable por decirle eso a tus hijos y por pedir de una vez tu libertad, no es culpa, es complejo de culpabilidad. Tú tienes un conjunto de creencias irracionales que te limitan. Tú te has inventado normas. Tú te has inventado una cantidad de leyes que te van limitando y que nada tiene que ver con esta sociedad que está civilizada, que se basa en cierto tipo de acuerdos. Entonces aquí lo prudente sería que tú te preguntes, ¿alguna ley me obliga a seguir manteniendo a mi hijo cuando es mayor de edad, cuando tiene la fuerza para trabajar, cuando tiene el conocimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, cuando goza de salud mental? Si ninguna ley a ti te está obligando a eso, tienes que soltarlo y no te puedes sentir culpable. Y vuelvo a recordar lo siguiente, está la excepción. Si tu hijo tiene una enfermedad, un accidente o alguna condición que le imposibilita conseguir el sustento, ahí sí. Vas a tener que darle eso, esa manutención. Pero por lo demás no tienes culpa de nada. Libérate del complejo de culpabilidad porque la sociedad no te está culpando. Las leyes no te culpan. Ahora, la preocupación, esos pensamientos a futuro, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijitos? Escúchame. ¿Qué va a ser de tus hijos si tú no les enseñas a luchar? Esa es la preocupación válida. ¿Qué va a ser de mis hijos si se acostumbran a que les dé de comer en la boquita y no saben cómo coger un tenedor? Así que no te puedes sentir culpable y no puedes experimentar esa preocupación a futuro. Tienes que ocuparte en el momento y decirle, ok, estas son las herramientas que necesitas para enfrentar tu vida y tienes que saber en algún momento qué es lo que vas a hacer con tu vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando los hijos toman malas decisiones, los padres experimentan una gran frustración y vergüenza social. A ver, cuando los hijos muchas veces deciden no estudiar y no trabajar y deciden estar en la calle, los padres, para evitar que los demás digan que fue un mal padre y por eso su hijo está en desgracia, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente comienzan a facilitarle las cosas para que no los vean mal vestidos, con zapatos viejos, con el cabello largo. Empiezan los padres a mantener a hijos que muy bien podrían trabajar. Ustedes, los padres, no son los responsables de las malas decisiones que tomen sus hijos adultos. Porque ese hijo adulto, mientras pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo, puede hacerse cargo de sí mismo. Así que no tienes por qué avergonzarte. Si tú eres una mujer exitosa, si tú eres un hombre exitoso y tus hijos decidieron vivir como personas fracasadas, como personas mediocres, eso es asunto de tus hijos. Porque tú les ofreciste alimento, les ofreciste educación, les ofreciste apoyo y con todo lo que tú le diste, ellos no quisieron hacer nada. No tienes por qué avergonzarte. Porque ellos ya son dueños de su vida. Y no tienes por qué meterlos al nido para evitar la vergüenza. No tienes por qué tenerlos peinaditos, bañaditos y vestiditos para que los demás no vean las consecuencias de las malas decisiones que han tomado tus hijos.
Tus hijos tienen que hacerse cargo de sus decisiones, ya son adultos. Y aquí sí me gustaría que muchos tomen conciencia de eso, porque hay muchos casos de padres que viven del qué dirán. Y para evitar ese qué dirán de la familia, el qué dirán de la sociedad, siguen manteniendo a los hijos que ya están bien grandes y que muy bien podrían trabajar. Ahora, ¿qué hay que hacer para que los hijos tengan alas, para que los hijos tengan esa independencia? ¿Qué van a hacer para ayudarles a los hijos a que crezcan y puedan abrir esas alas? Lo primero, hay que dejar que los hijos enfrenten retos de acuerdo a su edad, desafíos de acuerdo a su edad. Que usen todo su conocimiento, que usen todas sus fuerzas para enfrentar la adversidad. Y vas a darles una ayuda, vas a ayudarlos a ponerse de pie en caso no lo puedan hacer. Pero cuando se pongan de pie no los puedes cargar. Tienes que decirles que continúen. Y a la vez decirles que siempre van a contar contigo, pero que deben intentarlo. Entrégale a tus hijos todo aquello que sea útil para sus propósitos, pero no les hagas la tarea. Deja que tus hijos enfrenten la responsabilidad educativa, empezando por ahí cuando son pequeños. Muchas veces los niños no han terminado la tarea y ¿qué hacen los padres? Amanecen, ya hijo, anda a dormir que yo termino la tarea. Y al día siguiente el niño va a presentar la tarea hecha por mamá o por papá. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Ok, no hiciste la tarea, tú mañana le vas a explicar al profesor por qué no hiciste la tarea. Tú mañana vas a explicarle al director, a la directora, por qué no hiciste la tarea. Que asuma una responsabilidad. Y aparte de explicar, tendrá también una sanción en casa. Pero si tú todo el tiempo le vas a hacer las tareas, deja manualidades y tú empiezas a hacer las manualidades, oye, tu hijo no está aprendiendo nada. Y les voy a decir algo. El sistema educativo se ha hecho para que toda persona, para que todo niño, adolescente, joven pueda aprobar, pueda entender y pueda aprobar. El sistema educativo no tiene, vamos a decir, una adversidad al ser humano, muy por el contrario. Tiene como finalidad entregar conocimiento y poner a prueba el conocimiento aprendido por el alumno. Tiene un grado de dificultad, por supuesto, pero que toda persona puede sobreponerse a ese grado de dificultad. Pero si tú les vas a hacer las tareas a tus hijos, imagínate, si ellos no pueden cumplir con una tarea en primaria y en secundaria, ¿cómo van a poder resolver los problemas de la vida? Problemas familiares. Ahora, enséñale a tus hijos y con tu ejemplo a diferenciar entre lo que le hace sentir bien a lo que le hace bien. ¿Qué te hace bien, hijo? Lo vas a aprender a través de mí. ¿Cómo? Toma decisiones que te aporten. Escapa de las tentaciones. Eso es lo mejor que vas a hacer por tus hijos. ¿Ok? A ti te haría sentir bien de repente amanecerte y de repente beber desenfrenadamente. ¿Pero qué? Eso no te hace bien. Elige lo que te hace bien, lo que te aporta, lo que te entrega resultados. Y dale ese ejemplo a tus hijos. Enséñale también a tus hijos desde pequeños a ganarse las cosas. Y que todo en la vida tiene un precio. Sobre todo las cosas buenas tienen un alto precio. Sí, está bien. Hay que regalarles a los niños, hay que darles un regalo en Navidad, hay que regalarles en el cumpleaños, en el Día del Niño, por ahí de repente si han tenido algún logro, pero no les puedes regalar todos los fines de semana. Enséñale a tus hijos a ganarse las cosas. Los niños se vuelven muy habilidosos cuando les enseñas a ganarse las cosas. Aprenden a ahorrar, aprenden a ser productivos, aprenden a enfocarse en las cosas necesarias. Enséñale también a tus hijos a valorarse y a rechazar la aprobación de los demás.
que deje de depender tanto de ese que dirán, pero también aplica en casa las normas y sanciones. Sé claro con respecto a las normas y sé claro con respecto a las sanciones y tienes que cumplirlas. Los padres deben tener palabra. Cuando un papá o una mamá dice, estás castigado, el castigo se debe cumplir, pero los castigos no incluyen humillación, no incluyen violencia. Los castigos tienen que ver con quitarles algo que les gusta o le vas a entregar una tarea que no les gusta. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Enséñale a tus hijos a intentarlo. Cuantas veces sea necesario, de manera razonable, pero también enséñales que equivocarse muchas veces es un privilegio que pocos saben aprovechar, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo de repente a tropezar, que las más grandes personas en este mundo en algún momento han caído y se han puesto de pie porque han aprendido lecciones. Quítales a tus hijos desde pequeño esa vergüenza, ese complejo, esa creencia de que los demás tienen poder sobre ellos. No. Diles, mientras tú lo intentes, eres una persona que se valora, eres una persona que se ama. Y si te equivocas, pregúntate por qué te equivocaste y corrige hasta que lo puedas hacer bien. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Que tú tienes que hacer que crezcan las alas de tus hijos, pero tienes que dejar que ellos vuelen. Porque cuando tus hijos te digan, ya quiero trabajar, o ya quiero irme de casa, quiero ir a estudiar a algún lugar, y ellos pueden valerse por sí mismos, tú tienes que aceptar que es momento de que ellos tengan que partir. Porque es su derecho. Tú no los puedes mutilar, no los puedes mantener en una jaula. Ahora, muchos padres están pensando y están muy preocupados con el tema de la herencia. Más importante que la herencia es dejar educación y habilidades de supervivencia. Eso es mucho más importante que la herencia. ¿Por qué? Porque si ellos no saben producir, lo que tú le vas a dejar se lo van a gastar o se lo van a quitar y al final van a vivir en la miseria. La herencia se dejaba hace muchísimo tiempo, cuando existía una gran crisis económica en el mundo. Hoy en día ya no. Hoy en día los hijos a determinada edad abren las alas y se van. Y no se les puede detener. Entonces, lo que tú estás haciendo para tu vida, escúchame bien, tienes una responsabilidad, sí, con tus hijos hasta que estén listos. Pero esa herencia hoy en día ya no se estila. Guárdala, ¿para qué? Para cuando seas anciano, para cuando seas anciana, pagues un lugar donde te puedan cuidar. Y que no te tengan en un cuartito, en tu propia casa, no te tengan metido en un solo cuartito. Y por ahí, de vez en cuando, una vez a la semana, de repente conversando un poquito contigo. Así que, señores, ustedes tienen que conectarse de una vez con la realidad. Pero también deben reconocer que es más importante que proteger a los hijos de esa adversidad es enseñarles la manera como enfrentar la adversidad. Sí, los pueden proteger, perfecto. Pero a la par de eso, decirles qué van a hacer cuando esta situación vuelva a aparecer. Porque la adversidad va a aparecer en cualquier momento. Y si tus hijos no están preparados y tú no te encuentras al lado de ellos, no van a sobrevivir. La pregunta, miren, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿pero realmente puedo desalojar, puedo decirle a mis hijos que ya son mayores de edad que se vayan de la casa, a mis hijos que ya tienen 40 años, puedo decirles, exigirles que se vayan de casa? Por supuesto. Aunque ellos te digan que es su casa. No, señor. Si ellos no tienen un contrato de alquiler, si esa casa no está a nombre de ellos, tú les puedes decir que se vayan. Sobre todo, si estos hijos no estudian, si estos hijos no trabajan, no tienen por qué estar ahí.
viviendo de ti, volviéndose cada día más inútiles. Entonces tú puedes hacer eso. Tú puedes decirle en algún momento, ya, tienen que irse, y así no quieran. No hay ley. No hay ley en este mundo que te obligue, a no ser que exista una condición. Ahora, ¿qué vas a hacer tú si es tu caso, si en este momento has reflexionado y te has dado cuenta que eres un hijo sin alas? Si te has dado cuenta que ya tienes una edad determinada y estás en casa de tus padres y no estás haciendo nada por ti, por la vida o por aportar a la sociedad, pregúntate lo siguiente. ¿A ti te gustaría tener un hijo y que este hijo se vuelva inútil y que viva a tu lado hasta el final de tus días? Si tu respuesta es no, escúchame lo siguiente. ¿Por qué quieres eso para ti? Si a ti no te gustaría tener un hijo inútil, ¿por qué deseas tú ser un hijo inútil? ¿Por qué te valoras tan poco? ¿Por qué has dejado de amarte? ¿Por qué estás molesto contigo? ¿Por qué estás decepcionado contigo? ¿Cuándo dejaste de amarte? Es momento que te valores. Porque eso que tú estás viviendo, vivir en ese espacio, en ese huequito, haber renunciado a la vida, estoy seguro que eso no se lo deseas a nadie. ¿Y por qué lo deseas para ti? Es momento que tomes conciencia y que decidas vivir. Porque vivir no solamente es dormir, no solamente es respirar, no solamente es comer. Vivir es explorar cada tiempo y espacio que la existencia presenta. Vivir es ser testigo, es evolucionar y madurar para aportar a la sociedad. Vivir es descubrir cada segundo. Vivir es descubrirte en los demás, descubrirte en la felicidad y en la adversidad. Vivir es saber en qué consiste esto que nosotros llamamos grupo social. Vivir es un milagro. Así que no renuncies a eso. No permitas incluso que tus padres te mantengan en ese lugar. Renuncia a esa prisión por tu bien y por el bien de tus padres. Vuélvete una persona responsable. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás están tomando desde hace mucho tiempo las cosas que eran para ti. Porque tú, al igual que todos, merecías mucho. Pero no, dejaste de valorarte. ¿Y sabes qué estás haciendo ahí en esa casa? Cada cierto tiempo estás mirando tristemente cómo los demás viven, cómo los demás tienen relaciones de pareja, cómo los demás tienen trabajos, cómo los demás tienen una historia que contar. Porque cuando hay una reunión y tú escuchas a tus primos, tú escuchas a tus amigos conversar de tantas historias, tantas aventuras, tantos fracasos, tantas derrotas y tantas victorias, y a ti te preguntan, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué tanto puedes contar cuando sigues metido en ese nido? Así que me gustaría que tomes en cuenta eso. Si eres una persona que no ha salido del nido, es momento que abras tus alas. Que muestres un poco de gratitud hacia tus padres y que perdones lo que tengas que perdonar y que emprendas el vuelo. Para que en algún momento, cuando te vayas de ese mundo, te vayas con la conciencia tranquila de haber vivido, de no estar en deuda contigo, de haber podido conocer esta maravilla que es la vida. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber
Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, vamos a recordar lo siguiente: que toda persona que viene a ese mundo tiene en el tiempo una responsabilidad con su familia y con la sociedad. Toda persona que se integra al grupo social está obligado en el tiempo a aportar. Incluso aportar a través de sus impuestos. Ya la sociedad de por sí nos exige ser productivos, nos exige asumir una responsabilidad y aportar a través de esos impuestos. Pero el no salir del nido, el seguir dependiendo de los padres, implica un gasto injustificado para la familia y también para la sociedad. Porque esos hijos que no se pueden mantener por sí mismos, estos hijos que viven durante un tiempo de los padres, pero que después ya no tienen de dónde obtener el dinero porque de repente se gastaron toda la herencia, llegan a depender del Estado y se convierten ¿en qué? En un gasto para la sociedad, por un mal uso de su tiempo, de sus recursos, sobre todo porque sus padres no les dieron la oportunidad de convertirse en personas que puedan aportar a la sociedad. Entonces recordemos lo siguiente: toda persona en ese mundo está destinada a aportar. Toda persona tiene que sobrevivir, tiene que vivir perfecto, pero tiene que pagar en esta vida. Tiene que pagar por el hecho de formar parte de una sociedad. Porque esa persona no está viviendo en la selva, en el Amazonas, en el desierto solita, no. Esa persona está disfrutando de los beneficios de un grupo social. Y tiene en algún momento también que poner de su parte. Lamentablemente hay una costumbre insana en muchos grupos familiares donde se fomenta la dependencia, que incluso se pretende que los hijos vivan por siempre en la casa, donde de repente en un espacio pequeñito se construye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos con tal de que los hijos nunca se vayan. Cada persona en este mundo tiene derecho a su libertad, tiene derecho a descubrirse a sí misma en la vida y en la adversidad y también en su felicidad. Ahora vamos a recordar lo siguiente: aquí hay un peligro, aquí hay un tema también serio que deberíamos considerar. En un nido donde viven dos aves sin alimento, una de ellas termina comiéndose a la otra. Y siempre es la más fuerte, la que se come a la más débil. Muchos animales, no solamente por el derecho que tiene la cría de volar o de ir a cazar, ya en ese momento lo sueltan, no. Sino que también parece que en la naturaleza hay cierta sabiduría donde se considera lo siguiente, donde los animales saben que en algún momento van a envejecer y que este cachorro en algún momento va a gozar de mucha fortaleza y que tal vez los pueda desconocer y los ataque. Entonces, para mantener su integridad y también economizar esos recursos para su supervivencia, deciden que ese cachorro en algún momento, cuando ya está logradito, pueda irse. Esos hijos que se quedan mucho tiempo en casa y que no saben producir, en algún momento terminan alimentándose de sus padres, terminan depredando a sus padres. Porque así es la naturaleza. Siempre se busca sobrevivir, pero lamentablemente en ese acto de sobrevivir algunos se vuelven egoístas y se olvidan de la gratitud hacia sus padres. Entonces, por una cuestión de inteligencia, de humanidad, de reconocer los derechos de los hijos,
pero también de reconocer nuestros derechos a la libertad y nuestro derecho a seguir viviendo con tranquilidad y en paz, debemos ayudarles a nuestros hijos a que abran sus alas y a que conozcan este mundo, a que puedan enfrentar la vida y a que puedan tener una historia que contar más adelante. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche bonita, interesante, reflexiva, que soy convencido que va a aportar muchísimo a los hogares de diferentes países, de diferentes ciudades. Me gustaría que tomen en cuenta todo lo que esta noche les he compartido. Me gustaría que lo pongan en práctica primero en sus hogares y que puedan ser voceros de este tipo de información, pero también agradecerles a todos ustedes, a nombre de todos mis colegas en el mundo, a nombre de todos los psicólogos, por ayudarme a compartir la cultura psicológica, esta profesión, esta carrera, que más allá de una vocación sería algo así como un sacerdocio. Créame que cada uno de mis colegas con mucho gusto está dispuesto a apoyarlos. Si en algún momento necesitan la orientación, hay uno de mis colegas en cada parte del mundo dispuestos a apoyarlos. ¿Qué vamos a hacer ya para despedirnos, para irnos a descansar? Lo primero, señores, ser agradecidos. Por algo la vida nos ha dejado aquí. Hay una fuerza superior, vamos a llamarle Dios, vamos a llamarle vida, pero que ha querido que estemos aquí compartiendo ese momento, ha querido que estén presentes en ese día. Vamos a agradecer un momento antes de dormir. Sí, la recomendación es no solamente antes de dormir agradecer, sino también al momento de despertar. Para de esa manera experimentar satisfacción y encaminarnos hacia la felicidad, pero también reconocer, hacer un inventario de todas las fortalezas y decirle al mundo: voy por ti, porque este día va a ser mío. Hoy es mi oportunidad de demostrarme cuántas habilidades puedo utilizar y generar en este mundo. Vamos a darnos ahora sí, todos juntos. Abrazote grande, desde el alma. Besotes para todos. Se me cuidan, se les quiere infinitamente. Agradecido en su totalidad. Y nos vemos la próxima semana, donde vamos a compartir un nuevo capítulo de Noche de Psicoterapia. Por favor, a descansar todos, se me cuidan. Beso para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen